cuando saludamos a Catalina Noriega. Buenos días, Catalina. ¿Qué tal, mi querido Héctor? Muy buenos días para todos. Pues mi querido Héctor, el endeudamiento de los estados, dioses del Olimpo. No se puede creer, mi querido Héctor, que con motivo del año electorero creció un 32% la deuda en los estados por las elecciones. ¿Qué quiere decir esto, mi querido Héctor? Que todos le echaron mano al cajón del endeudamiento. ¿Para qué? Para la compra de votos. De otra manera, es imposible entender por qué creció de pronto el endeudamiento en una tercera parte. Se dice fácil, mi querido Héctor, pero ahora que se aprobó esa ley de disciplina financiera para los estados y los municipios, a los cuales la Secretaría de Hacienda se supone que se va a traer fintos, pues con todo y todo, estos señores inconscientes se siguen endeudando y reitero, ¿para qué? Para acaparar las gubernaturas. Los 6 estados, mi querido Héctor, en que no hay control de su deuda pública, de acuerdo a Hacienda, que ya prendió un foco rojo, pues son, en primer lugar, la Ciudad de México, luego Nuevo León, Chihuahua, Veracruz, Coahuila y el Estado de México. En el caso de Coahuila, mi querido Héctor, que tiene 100,000 pesos menos de deuda que la Ciudad de México, se entiende que esté tan alto este número porque por lo que dejó el Humbertito Moreira, ese horror que cuando salió de Coahuila, pues había un faltante o endeudamiento, o como se quiera llamar, de 36,000 millones de pesos. Claro, se quedó el hermano Rubén, por supuesto, que al Humbertito, pues ya vimos que no le han hecho nada, ni aquí, ni en España, ni en ningún lado. Él tan contento y tan campante, gastándose esos miles de millones que nadie sabe a dónde fueron a dar. Yo me pregunto también cómo es posible que esta Ciudad de México esté igual de endeudada que Coahuila, cuando, mi querido Héctor, tú has visto que el Mini Mancera haya hecho alguna obra verdaderamente importante. Todavía a Marcelito Ebrard pues se le puede atribuir el que acabó la línea 12 del metro, pero el Mini Mancera se ve que gasta sin ton ni son. ¿Y qué
es lo que uno percibe, pues que gran parte de esas cantidades se deben ir en su promoción personal, todo el día en los medios, todo el día queriéndose lucir con declaraciones francamente imbéciles. Pero, mi querido Héctor, cuando él salga, ¿qué le va a heredar al que le siga al frente de esta capital? Pues un endeudamiento que te impide llevar a cabo programas, obras, te impide todo, mi querido Héctor. ¿Por qué? Porque la mayoría de los ingresos pues se van para estar cubriendo esas deudas. Oye, Catalina, hay algo que hay que señalar que es uno de los peligros de que se haya establecido una constitución en la Ciudad de México. Hasta la fecha, el endeudamiento de lo que era el Distrito Federal se fijaba en la Cámara Federal, en la Cámara de Diputados, y no podían rebasar ni un centavo. Lo que le va a permitir la nueva Constitución es fijar sus propios límites de deuda y endeudarse lo que el Congreso local le autorice. Eso es al igual que todos los estados. Por lo menos había ese freno antes aquí en la capital y ahora se ha quitado. Eso es quizá lo más preocupante de que tengamos Constitución. Tal cual lo dices, mi querido Mario. Efectivamente, imagínate si ahorita ocupa con Coahuila el primer lugar en endeudamiento, cuando este personaje pueda hacer lo que quiera, porque al fin y al cabo, pues ya sabemos la forma en que manipulan a la asamblea local, pues santo Dios, ¿qué nos va a dejar a los infelices capitalinos, además de la deuda? Pues yo creo que nada. Y sobre todo, esa cadabrante, porque miren, por ejemplo, Nuevo León. Nuevo León tiene un endeudamiento de 56,000 millones de pesos. ¿Quién dejó ese horror? Pues por supuesto el Rodrigo Medina, que le heredó al Bronco famoso, pues las manos atadas, porque con una deuda de esos tamaños, por supuesto que el Bronco no tiene margen para, como decía antes, llevar a cabo obras, programas, etcétera, etcétera. Pero además de lo que me llamó muchísimo la atención fue este informe que entrega el Observatorio Económico y que habla de quién ha manejado bien su entidad. ¿Saben quién fue el único estado que ha cumplido a cabalidad con los requisitos que coloca este observatorio económico? A ver, espérate tantito, deja que nos repongamos. Si existe tal individuo. ¿Cómo? No, hay que descubrir si no es una mentira, Catalina, porque si tú le buscas, y te acordarás, Chihuahua dijo, aquí no tenemos deuda, y de repente se fue al 200%. No, les voy a decir quién ha sido, para que, y lo van a palpar, porque todo mundo habla bien. Aguascalientes. Aguascalientes es la única entidad de la República
en la que no hay problema de desempleo, en la que la calidad de vida es la más alta casi en la República, en la que no hay endeudamientos locos. Oye, pero es el estado más chiquito. Además es un estado al que se le permitió desde siempre el casino, porque se suponía que era quien daba un aporte suficiente para mantener las finanzas sanas en ese punto. Mira, mi querido Héctor, yo creo que Aguascalientes ha tenido, los aguascalentenses, la gran cualidad de nominar a gobernadores que han cumplido. Cuando no han cumplido, ¿qué han hecho? Cambiar inmediatamente, irse por la alternancia y elegir a alguno de otro partido. Oye, hubo alguno, el anterior, ¿no? Sí. Que fue enjuiciado. No está en la cárcel. ¿No? Sí. No. Sí, había salido por Pagó fianza y no entregó el tomógrafo y su hijo compró terrenos millonarios. No, salió por lo del tomógrafo, efectivamente. Reynoso pero Femat. Está en la cárcel en este momento. Reynoso Femat, que todo mundo me ha comentado, personas de allá de Aguascalientes, que la verdad que eso fue una movida política, porque, oigan, francamente... Oye, no. Sí. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Y se volvió millonario como una movida política. Y las fiestas que hacía su hijo, que eran millonarias y que las publicaban en todas las redes sociales y en todos los medios. Pues yo no sé, Adelita, pero a mí la gente de Aguascalientes me ha insistido en que fue absolutamente político e injusto lo que le hicieron a Reynoso Femat. No, había un aparato de observación médica que se compró y que no llegó. Que nunca llegó y que estaba aprobada la compra y el pago. Porque el problema fue que se aprobó la compra y se pagó millonario el pago y nunca llegó al hospital del Iste. Pero es que una cosa es el grado de endeudamiento que puedan someter un Estado y otra el grado de rapacidad que pueda tener un gobernador. Exacto. Porque el gobernador no se roba la deuda. Claro, Se desperdiga en 1000 programas inútiles y tonterías. Pero puede tener la deuda más reducida y el gobernador ser igual de rapaz o más. No. Además, son dos cosas distintas. Sí, es lo que dice la gente. Bueno, a Moreira no le hicieron una estatua. Y no había gente que decía, ¿por qué lo quieren ajusticiar en España si él es un estudiante ejemplar? Hasta falsificación de documentos. Fíjate. Hubo en ese trámite. Y hay estatua. Lo cual habla de que tenemos cada uno de los mexicanos que volvernos mucho más cívicos, que tenemos que ser mucho más conscientes de por quién votamos, que tenemos que analizar cómo ese mandamás que nos tocó está llevando las cuentas. Yo creo que ahí está el punto definitivo, porque yo reitero, acusar a Reynoso Femat por un tomógrafo y Javier Duarte de Veracruz, ¿qué me dicen? Y Rodrigo Medina de Nuevo León, ¿qué me dicen? Y Humberto Moreira de Coahuila, ¿qué me dicen? Y el señor Granier de Tabasco, ¿qué me dicen? Pues claro que en todos lados hay, pero estamos hablando del de Aguascalientes, no lo estamos comparando. Además, ni siquiera podríamos comparar Aguascalientes con Nuevo León, por favor. La zona más... San Nicolás de los Garza produce más dinero que Aguascalientes completo.
Bueno, no va por ahí. Claro, pero eso no quiere decir, Manelik, que a pesar de que un estado sea muy pequeño, hay estados muy, muy pequeños, Tlaxcala, y ve el papelón que hizo el que está de gobernador en turno. El otro es Colima. Así es, que ya todo mundo dice que Tlaxcala, que el PRI va a perder, Sarur, porque verdaderamente el señor se dedicó a la milonga y no hizo absolutamente nada por su entidad. Lo único interesante de Aguascalientes en estas campañas fue la que le quitó el micrófono a la señora que se estaba quejando en un mitin. Esta Lorena, ¿verdad? Creo que se llama... Sí, Lorena. Lorena Martínez, ¿no? Que estaba acá en la Profeco. Sí, un absoluto autoritarismo que quién sabe cómo les va a ir. Pero cuando echas una visión a estas cifras de Hacienda, te quedas patitieso. Se endeudaron por las elecciones los estados en los que va a haber este año proceso, 32%. ¿Hay derecho? No hay derecho. Porque ese dinero se va a esfumar, ese dinero no va a tener absolutamente ninguna utilidad. Y a la vuelta de la esquina, cuando llegue al que le dejen la silla embrujada, pues que se agarre porque va a estar por completo maniatado. Bueno, pues hoy estuvo muy interesante y estuvimos medio arrebatados. Gracias, Catalina. Qué bueno, mi querido Héctor. Pues un beso grande para todos.